La negociación colectiva de Banco Estado, que terminó con un bono de más de 6 millones de pesos para cada uno de los trabajadores de la empresa, alertó tanto al mundo empresarial como a los sindicatos, quienes creen que este será un antecedente para las próximas negociaciones colectivas. Y queremos conversar en mayor profundidad de este tema, y para esto nos acompaña en CNN Chile el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya está hecha la presentación, se presentó en términos de conflicto como aquellos bonos capaces incluso de quebrar una empresa privada. Si es que el Banco de Estado hubiese sido privado, podría haber quebrado incluso con esta negociación. Bueno, nosotros primero lo que queremos hacer es saludar la negociación del Banco del Estado, felicitar a sus dirigentes, felicitar a los trabajadores. Ojalá muchos chilenos pudieran tener un sindicato grande que los proteja, que pueda negociar colectivamente. Los empresarios han condenado la negociación del Banco del Estado, lo cual es una burda operación comunicacional, porque lo tiran en medio de la reforma laboral para suponer de que el día de mañana un sindicato grande puede quebrar una empresa. Ellos no pueden mostrar en América Latina, ni en el mundo desarrollado, ni en las 32 economías de la OCDE, un caso de una empresa que haya quebrado porque a los sindicatos y a los trabajadores se les ocurrió pedir de más. Ahora, Norberto, y ese bono de los 6 ¿sí? millones, si tú me lo permites, descontado impuesto para que seamos justos, son poco más de 4 millones, que dividido por 27 meses, que es lo que dura el contrato colectivo de los trabajadores del Banco del Estado, estamos hablando de 125.000 pesos, un poco más mensual. No estamos hablando más. ¿Y por qué los trabajadores negocian plata y grandes bonos o condiciones de ese tipo? Perdónenme esto, a los empresarios no les gusta que uno lo diga, pero uno lo tiene que decir en todos lados, porque en Chile un trabajador tiene que pagar por la educación, tiene que pagar por la salud, lo estafan con la previsión. ¿Y para qué te voy a decir lo que pasa con el transporte público y otras hierbas, sí, digamos? Pero la pregunta aquí es, efectivamente, si esto sirve como punto de comparación para mirar lo que pueda ocurrir con la reforma laboral más adelante. Hablemos, por ejemplo, de titularidad sindical. Aquí hay un 98% de trabajadores que están sindicalizados en un solo sindicato. Así es, nosotros quisiéramos por lo tanto, que las empresas ¿es una buena tuvieran... representación o no? Es una muy buena representación, y nosotros quisiéramos que ojalá en las empresas hubiera un solo sindicato o dos, pero que hubiera grandes sindicatos. Nosotros no queremos grandes sindicatos para aplastar a la empresa. Nosotros queremos grandes sindicatos para que no haya abuso, porque aquí lo que realmente es peligroso es cuando los empresarios tienen mucho poder, porque cuando ellos tienen mucho poder se coluden en el precio de los remedios y las farmacias, se coluden con los pollos, pero no nos vayamos y tienen a otro lado del tema. Los fondos, es que lo que pasa es que con esas colusiones y con nuestros fondos de pensiones, ellos hoy día financian una propaganda radial contra la reforma laboral, reforma que es modesta y que tiene esta vergüenza que han planteado los hermanos Walker, el senador Tuma y otros con la derecha, en donde quieren bajar el quórum, quieren subir el quórum para armar un sindicato, lo cual me parece una vergüenza. Le voy a preguntar de eso más adelante también, pero vamos a los hechos. Acá son 53.000 millones de pesos. Eso es responsable y también basado en los hechos, porque terminó con la salida de Guillermo Larraín, el presidente del Banco de Estado. Claro, pero alguien puede creer que si hace porque 3 el gobierno meses... consideró que no era responsable. Es que alguien puede creer que si esta negociación que partió hace como 4 meses atrás y hace 3 meses atrás era Rodrigo Valdés, presidente del Banco del Estado, ¿alguien puede en este país creer que Rodrigo Valdés no autorizó esta operación? Y segundo, sacan a un destacado profesional como Guillermo Larraín para poner, perdónenme, a un representante de las empresas eléctricas de este país, porque Jorge Rodríguez Grossi lo que ha hecho es representar al señor Luxich en Alto Maipo y en otras empresas, y la ponen de gerente del Banco del Estado. Me parece que es una grave contradicción. Ya vimos hace años... ¿Por qué lo sacaron si el ministro de Hacienda habría autorizado, según usted dice? ¿Por qué lo sacaron? Eso hay que preguntárselo al ministro de Hacienda. Lo que me parece contradictorio es que el gobierno diga: queremos más negociación colectiva, queremos más sindicatos fuertes, y a un destacado profesional como Guillermo Larraín, que negocia colectivamente, que llega a acuerdo, que los trabajadores se reparten un bono que es un bono a 27 meses, que descontado impuesto en términos líquidos son 4 millones, que dividido por 27 meses son 125, que estamos hablando de eso, y no más, lo sacan de ahí. Eso me parece una señal del gobierno contradictoria, inequívoca, y sobre todo por el reemplazante que pone, que me parece grave. Proyectándonos al futuro y en relación a la discusión por la reforma laboral, estos sindicatos extremadamente poderosos, luego se vienen otras reformas, otras discusiones, de presupuesto dentro de las empresas como en Codelco, en Correo, en EFE. Estas empresas poderosas con un alto nivel de sindicalización no son capaces, esos trabajadores y estos dirigentes de los trabajadores, de tener la mayor cantidad de recursos y preventas para ellos, pero el resto de los trabajadores no va a tener ni la mitad.
Bueno, pero eso hay una falta de solidaridad entre nosotros muy grande, porque la tentación de la gente es caer en la tentación de criticar a los compañeros del Banco del Estado. Lo que le ha pasado a los compañeros del Banco del Estado son excepciones. El cobre, el petróleo, nosotros, los que alcanzaron a sobrevivir pos el plan laboral, alcanzaron a mantener organizaciones sindicales fuertes. El resto de los trabajadores chilenos, y me tienen que perdonar, desde hace 35 años no tiene sindicato, es perseguido. Estamos discutiendo... Pero la crítica esta no es nueva, porque en el pasado también se hacía de la misma forma. De hecho, en el pasado no hubo tanto subcontrato. Mira, ¿por qué nosotros reclamamos con tanto dolor el tema de las normas laborales? La Puerta de la Moneda la cuidan Carabineros de Chile. La Puerta del Ministerio de Hacienda la cuida Watchman, una empresa de vigilancia de subcontrato. ¿Por qué la Puerta de la Moneda la cuida un funcionario público que tiene salud, previsión, buena ropa, buena comida, se le paga como corresponde, tiene mejores jubilaciones que nosotros? No tiene sindicato el Carabinero. En Argentina tiene, en Nueva York hubo huelga y tienen sindicato. Bueno, pero tiene buenas condiciones. Pero el que cuida la puerta del Ministerio de Hacienda sucede que es un cabro que gana el mínimo, que está subcontratado. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio de Hacienda subcontrata la vigilancia para pagar poco. Porque si ese trabajador fuera funcionario público o tuviera sindicato, habría que pagarle más, sí, y se le repatriarían los derechos. Ahí usted me está queriendo justificar la negociación en rama, pero por supuesto, es que no quieren. Lo que se dice en relación a eso es que precisamente hay unas empresas que pueden pagarlo y otras definitivamente pero mira no la respuesta del Estado. La respuesta del Estado dice, no, pero es que no pueden ser todos funcionarios públicos. Bueno, si no todos pueden ser funcionarios públicos, permite la negociación ramal, porque aquí se trata de esconder Yo estuve en Francia hace unos días atrás y estuve en reunión en la OCDE. La primera pregunta del Comité de Empleo de la OCDE, a mí como vicepresidente de la CUT, fue por qué la reforma laboral chilena estaba circunscrita solo a la empresa. Porque en el mundo democrático se negocia más allá de la empresa y por rama. ¿Para qué? ¿Para reventar las empresas? No. Para establecer condiciones mínimas de sueldo y trabajo para que no haya abuso. Porque si no, pasa lo que la Fundación Sol denunció esta semana y reiteradamente los últimos meses. 1 de cada 2 trabajadores chilenos gana apenas 260.000 pesos. ¿Eso es porque somos poco productivos o porque en Chile se ha evitado los sindicatos, se ha aplastado el movimiento? Mira, ¿cómo será posible? A propósito de eso, pasemos al otro tema respecto a la reforma laboral y lo que se está estudiando al respecto y las propuestas que hay todavía, ¿cierto? Algunas muy malas. Esta polémica por el número de trabajadores para formar un sindicato en la mediana y pequeña empresa. 50 trabajadores máximos, ¿cierto? Miren, aquí... 8 están en el... 8 hoy día. En el proyecto hoy día. Eran 16 originalmente, pero se llegó a proponer que fueran 25. Subir a 25. Así. A mí me parece, yo quiero decir que esto nosotros no solamente como Central Unitaria de Trabajadores lo rechazamos rotundamente, sino que a nosotros nos parece muy grave que mientras se conversa con la Central Unitaria de Trabajadores hasta el viernes y sábado, de repente el día lunes, los hermanos Walker, el senador Tuma, el senador Andrés Alamán, el senador Hernán Larraín aparecen con una bancada ProPyme con más de 40 indicaciones, entre otras con una indicación que contradice lo que la propia concertación dijo durante años. Que haya sindicatos, un quórum mínimo de 25 es una norma a la dictadura. La respuesta de los partidos de la concertación hace 10 años atrás fue reducir el quórum de 25 a 8. Y sucede que ahora aparece un grupo de senadores de la concertación a espaldas de la CUT, porque ni siquiera tuvieron la valentía y el coraje moral de decirnos a nosotros que tenían esas indicaciones preparadas con una supuesta bancada ProPyme. Yo te quiero decir que a mí me parece que Manuel Bustos se revolcaría en su tumba si viera cómo se actúa en esta materia, porque le van a quitar por secretaría a 1 millón de trabajadores chilenos el derecho a negociar, porque alguien puede creer que una empresa que tiene más de 25 o 30 personas mes por mes, es decir, que tiene una planilla de 30 personas, factura menos de 200 millones, esa ya no es una pequeña empresa. Y para eso lo que se requiere es sindicatos, sí, y con el quórum de 8 como fue la propia propuesta de la concertación hace 10 años atrás. Ahora la propia nueva mayoría nos dice no volvamos atrás y reimpongamos una norma a la dictadura. A nosotros nos parece que esto es inaceptable. Ahora, lo de 25 se mantiene de todas maneras como para formar un grupo negociador. Se mantiene como para un grupo negociador. Bueno, dentro pero de la lo propuesta, por supuesto. Claro. Ahora, en el mundo desarrollado no existen grupos negociadores. No existen. En Francia no existe, en Alemania no existe. Solo se negocia con los sindicatos. Y esa discusión de la OCDE, los empresarios la niegan. Démosla entera.
Si quieren subir el quórum, súbanlo, pero permitan la negociación ramal. Ningún problema, que los sindicatos sean 25. Pero por Dios, por el bien de nuestros hijos, por el bien de la paz social, permitan la negociación ramal, porque si no, vamos a seguir repartiendo la riqueza mal en Chile. Ahora, en relación a la riqueza y cómo se reparte el presupuesto para el próximo año, ya ha habido alertas de parte del propio gobierno que este va a ser restringido. Entre 4 y 4,5% es lo que se habla, algunos de 5, pero parece que no pasa de ese rango de todas maneras. Y ahí las prioridades son parte de la discusión que se va a dar entre la oposición, el propio gobierno y la nueva mayoría. Bueno, nosotros esperamos ahí que haya una discusión claramente de unidad nacional que permita que las prioridades, según las emergencias, se pongan donde corresponde, que nosotros entendemos son la salud, son la educación, son las zonas más afectadas. Lo que nosotros apelamos como Central Unitaria de Trabajadores es que demos una buena discusión en la reforma laboral, porque la riqueza que no se reparte en el presupuesto nacional se reparte en las utilidades de las empresas. Y las utilidades de la empresa en este país no se reparten justamente con los trabajadores, mientras el empresariado a través de la SOFOFE y la CPC han dicho que vamos a enfrentar una crisis económica, han amenazado con desempleo, se han dado la gracia incluso de calcular cuántos empleos se van a perder con esta escandalosa reforma laboral, que es bastante modesta, pero que nosotros respaldamos porque ratifica algunos elementos sustantivos. Se han dado ese lujo y sin embargo yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿cuáles fueron las utilidades de las farmacias? ¿Cuáles fueron las utilidades de las AFP? ¿Cuáles fueron las utilidades de la banca? ¿Cuáles fueron las utilidades del retail? ¿Se repartió esa plata justamente a los trabajadores chilenos? Hoy día uno visita los malls, el comercio. Los chilenos se gastaron toda la plata para las fiestas patrias. No hay plata hoy día, al chileno le alcanza para llegar a la mitad. A la mitad tiene que pedir un préstamo para alcanzar a vivir. Y Perfecto. Todos tratan de, los que pueden negociar un bono para pagar deuda y los que no, se endeudan en un sistema en donde nos estafan con la Polar, nos estafan con los créditos. Norberto, se coluden hasta con la carne de los pollos, lo cual me parece... Mira, me no queda somos nosotros. solamente un minuto, pero quiero que unamos todos estos temas en relación a, por ejemplo, el cómo se va a tramitar la reforma laboral y estas nuevas disposiciones que, según tú, se han manejado a puerta cerrada, es lo que se han dicho también por parte de la CUT, es una actitud tramposa del Ejecutivo. Así lo han calificado algunos dentro de la propia Central Unitaria de Trabajadores. Pero con el presupuesto, ¿cuál va a ser la actitud de la CUT con el gobierno para contener expectativas, que es la base del por qué el presupuesto va a ser inferior a otros años? Bueno, yo creo que uno no le puede dar consejo al gobierno ni tampoco le puede dar consejo al Parlamento. Lo que nosotros nos corresponde como CUT frente a la discusión del presupuesto es exigirle a ellos que pongan la prioridad en aquellas cosas que son aquellas que afectan sin lugar a duda a los sectores más populares y a los sectores más pobres. No es posible que nosotros sigamos manteniendo un presupuesto militar como el que tenemos. Hemos dado un espectáculo vergonzoso de soberbia y de arrogancia con respecto al tema de nuestros hermanos bolivianos y seguimos siendo el país con el segundo gasto militar más alto. ¿Por qué no dejamos de gastar en armas y gastamos más en educación? ¿Se le va a bajar el presupuesto a las Fuerzas Armadas? ¿Usted apoyó a Bolivia, Evo? Yo creo que el pueblo boliviano es un pueblo hermano y creo que con el Perú... No, pero en esta demanda. En esta demanda es un tema procedimental, no corresponde. Yo lo que sí creo, y creo que hay muchos chilenos que creemos eso, es que nosotros le tenemos que dar una salida al mar. Y esto puede para algunos ser impopular, pero nosotros somos pueblos hermanos. Ellos son como nosotros somos como ellos. Ellos tienen cosas que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos, perdónenme, seguir manteniendo una política en donde nosotros a ese pueblo hermano le negamos la salida al mar. Yo sé que esto puede ser impopular, pero los nacionalismos pierden sentido. El 80% en la encuesta señalaba lo contrario. Bueno, puede ser, pero yo creo que uno tiene que tratar en la vida de empujar señales de unidad. Nosotros en el pasado se empujó el Pacto Andino. Europa se ha puesto de acuerdo para tener una sola nación, una sola moneda. ¿Cómo no va a ser posible que en América Latina, pueblos hermanos, nos coloquemos de acuerdo para compartir energía, para compartir conocimiento, para combatir la pobreza? Si somos un continente hermano, nosotros somos un pueblo alejado por la cordillera, alejado por el desierto, pero ese alejamiento a veces nos hace sentir lo que no somos. Y nosotros somos un pueblo latinoamericano que, al igual que los otros, los grupos económicos los han aplastado, han perseguido los movimientos populares, han perseguido el movimiento sindical y nos han aplastado. ¿Cómo puede ser que Chile, que es un país afuera rico, $20.000 per cápita, según la propia OCDE, diga
que es la segunda economía con la peor distribución del ingreso. No lo dicen los revolucionarios, lo dice la OCDE. Entonces ahora que viene la OCDE invitada por el CPC, yo desafío a Alberto Sala de la CPC y desafío a la SOFOFA, que ahora que viene el secretario general de la OCDE en noviembre, tengamos un debate entre los empresarios, el gobierno, la OCDE presente y Chile. La OCDE le va a decir a los empresarios: Chile es un país muy desigual en el ingreso, en las remuneraciones. No, Alberto, le quiero agradecer por esta conversación que tenemos. Se nos fue el tiempo, Perdona pero la pasión. claramente repasamos varios temas que tienen que ver con la reforma laboral, por supuesto el presupuesto y, ¿por qué no?, relaciones internacionales. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ti.